Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Identifica, interpreta y expresa relaciones de proporcionalidad directa o inversa algebraicamente o mediante tablas y gráficas. Contenido 8.3.7. Análisis de las características de una gráfica que represente una relación de proporcionalidad en el plano cartesiano. Antes de entrar de lleno con el tema de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, necesitamos repasar dos conceptos y también necesitamos repasar o recordar cómo se colocan los puntos en un plano cartesiano. El primero de los conceptos que vamos a revisar es magnitud. Bueno, pues la magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, el tiempo, la distancia, la altura, el área, el volumen, dice, etc. Por ejemplo, cuando tú hablas de la estatura de una persona, pues dices, mide 1.7 metros. ¿Ok? Eso es una magnitud. Si tú hablas del área o el terreno de tu casa, pues donde tú vives tiene un área, pues esa área es una magnitud. Dices, no, pues son 120 metros cuadrados o 500 metros cuadrados. Muy bien, esa es una magnitud y se representa con metros cuadrados. Si hablamos de áreas más grandes, podríamos decir kilómetros cuadrados o podríamos decir hectáreas. Siguen siendo magnitudes, siguen siendo área, pero si observas tienen diferentes unidades de medida, pese a lo que estás midiendo es lo mismo, el área de un terreno, ¿sí? O de un espacio. Entonces la magnitud hace referencia a algo que nosotros pues podemos medir. El tiempo, pues lo puedes medir en minutos, en segundos, horas. Bueno, ahí estamos haciendo lo mismo. La magnitud, el tiempo, lo podemos poner con diferentes unidades de medidas. Si te dicen 60 segundos y dices un minuto, estás diciendo lo mismo. Estás hablando del tiempo con diferentes unidades de medida. Sin embargo, estás hablando de la magnitud tiempo. ¿Ok? Entonces, la magnitud es lo que mido. Y las unidades de medida, pues es lo que van a acompañar a una magnitud. Ahora, proporcionalidad. Es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se vayan a medir. Cuando hablamos de relación o razón, estamos hablando de una división, ¿sí? O de una, pues sí, de una relación, como dice aquí. Pero cuando en matemáticas te hablen de razón, debes tener muy claro que están haciendo referencia a una división, ¿sí? No es una razón de un porqué, es una razón, de división, ¿ok? Ahora, existen dos tipos de proporcionalidad, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Ahorita vamos a revisarlas, primero vamos a pasar a ver cómo se colocan los puntos en el plano cartesiano. Plano cartesiano. En este ejercicio lo que vamos a hacer es colocar un conjunto de puntos en el plano cartesiano y vamos a partir desde posiciones en el eje X, posiciones en el eje Y, que nos van a dar el par ordenado o coordenada. ¿Ok? Primero vamos a entender cómo funciona el plano cartesiano o cómo lo debemos de entender. Observa que tengo dos líneas con números, una línea horizontal, que es el eje X, y una línea vertical, que es el eje Y. Ambos van desde menos 9 hasta 9. Si te fijas, X desde la izquierda empieza en 9 negativo y termina en la derecha en 9 positivo. Y Y desde abajo en 9 negativo y hasta arriba 9 positivo. Ahora, ¿cómo vamos a colocar los puntos? Bueno, pues vamos a movernos en el plano cartesiano. Si te fijas, con las columnas que tengo del lado izquierdo, menos 4, 6, menos 3, 2, hice las parejas ordenadas. Ahora, eso me da una posición en el plano cartesiano. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es movernos la cantidad
que indique la X y luego la cantidad que indique la Y. Recordando que a la izquierda es negativo para X y a la derecha positivo para X. Y Y para abajo es negativo y para arriba es positivo. Siempre en el par ordenado, la primera cantidad es X. No hay vuelta de hoja y no hay pierde. La primera cantidad es cuánto me muevo en el eje horizontal. Vamos con la primera posición. Dice que es menos 4, 6. Bueno, pues nos vamos a mover menos 4 posiciones hacia la izquierda porque es negativa. Y luego 6 posiciones hacia arriba porque es positivo. Vamos a poner nuestro punto y le vamos a colocar sus coordenadas. Ese punto es el menos 4,6. Creo que está muy sencillo, pero bueno, vamos al otro. Menos 3, menos 2. Menos 3 va a ser nuevamente a la izquierda y luego va a ser menos 2 hacia abajo. 2 posiciones, colocamos el punto y le ponemos su coordenada, que es el menos 3,2. Sumamente sencillo. Ahora 8, menos 5. A ver, vamos a ver. 8 es positivo, por eso se mueve a la derecha. Y 5 es negativo, entonces va a ser hacia abajo. Colocamos nuestro punto y listo. El que sigue, 2, 5. En este caso las dos posiciones son positivas, entonces va a ser 2 a la derecha y 5 hacia arriba. Colocamos el punto y le colocamos sus coordenadas. Sencillo, ¿no? 5, 9. 5 a la derecha y 9 hacia arriba. Colocamos nuevamente nuestro puntito. Si se fijan que es muy sencillo, vamos al que sigue, que es 6, menos 3. 6 es positivo y 3 es negativo, entonces el 3 va hacia abajo. Ahí vamos a colocar nuestro punto con sus coordenadas. 7 negativo menos 7 menos 4, ¿qué vamos a hacer? Exacto, 7 a la izquierda y 4 hacia abajo, porque son el lado negativo de las X y el lado negativo de las Y. Ponemos el puntito por ahí y ponemos su coordenada. La que sigue es menos 6, por ahí apareció una línea verde y luego 2 hacia arriba. Nuevamente colocamos el punto y le ponemos la coordenada. Bueno, pues hasta aquí colocamos un total de 8 puntos en el plano cartesiano. Si te fijas es muy sencillo. Obviamente las líneas punteadas que yo estoy colocando no es necesario que se coloquen. Simplemente puedes contar las posiciones y bueno, ya colocar el punto en la coordenada que le corresponde. ¿Ok? Si tienes duda de este tema, bueno, vuelve a repasar este pedacito del video y listo. Recuerda nada más, es XY, primera posición, es variable X, segunda posición, variable Y. ¿Ok? Proporcionalidad directa. Cuando una cantidad crece, su correspondiente también crece, o bien, cuando una cantidad disminuye, su correspondiente también lo hace. El cociente o división entre las dos cantidades es una constante. Bueno, puede ser que todo el rollo que acabamos de tirar ahí no te suene a nada, pero vamos a tratar de entenderlo con algunos ejemplos. Primer ejemplo, dice, vas a comprar paletas. Entre más paletas llevas, más pagarás en la caja. Observa, por favor, que es una relación de más a más. Como dice en la parte superior, cuando una cantidad crece, su correspondiente también crece. En este caso, más paletas, pagas más. ¿Sí? De más a más, crece y crece. Segundo ejemplo, dice, tienes un vaso. Entre menos grande es, menos líquido puede contener. Es lógico, ¿no? Entonces, entre menos grande, menos líquido. De nuevo, es una relación de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque cuando una disminuye, la otra también disminuye. La anterior fue de más a más. Esta es de menos a menos. Última. Entre más kilómetros recorres en un auto, más gasolina consume. Nuevamente, es de más a más y tiene lógica. Entre más kilómetros recorres, más gasolina consumes. ¿Ok? Entonces, la proporcionalidad directa, esa va a ser su característica. Más,
menos, menos. Vas a tener dos condiciones. Por ejemplo, en el caso de las paletas, tienes más paletas, más pago. En el del vaso, menos grande el vaso, menos líquido. Más kilómetros, más gasolina. ¿Me explico? Entonces, son dos condiciones. Inicialmente empezamos diciendo la definición de magnitudes, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de las paletas, pues estás contando paletas y la otra magnitud es el dinero, lo que vas a pagar. En el otro es el tamaño del vaso con la cantidad de líquido que puede contener. En la otra son los kilómetros que recorres contra la gasolina. ¿Sí se fijan que estamos hablando siempre de dos valores o dos cosas que medimos? Bueno, esto es proporcionalidad directa. Vamos a ver un ejemplo utilizando una tabla y colocando puntos en el plano cartesiano. Proporcionalidad directa. Bueno, vamos a revisar un ejemplo donde vamos a utilizar una tabla, vamos a graficar los resultados, vamos a obtener una constante de proporcionalidad y vamos a llegar a una conclusión con respecto a la gráfica, ¿ok? Vamos a ver. Primero, yo estoy diciendo, de acuerdo al ejercicio, dice compras paletas de dulce a 2 pesos cada una. Ok, si yo compro una paleta, ¿cuánto pago? 2 pesos. Si yo compro 2 paletas, ¿cuánto pago? 4 pesos. Con 3, 6. Con 4, 8. Y así sucesivamente, ¿sí? Obvio decir que aquí no aparece, pero si tú compraras 10 paletas, ¿cuánto pagarías? Pues 20 pesos, ¿verdad? Bueno, una parte importante es entender primero que nada que X es la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente. Siempre es así. X es la independiente y Y es la dependiente. ¿Cómo vamos a identificar si las paletas son con X o las paletas son con Y? Porque yo ahí lo puse con una X, pero ¿por qué no lo puse a la inversa? ¿Por qué no puse X pagar y Y paletas? Bueno, la respuesta es evidente y muy sencilla. Te voy a decir, cuando tú vas a comprar, ¿sí? Llegas a la caja y para pagar, ¿qué es lo que te preguntan? Pues cuántas paletas llevas, ¿cierto? Entonces, esa es la que va a definir el valor de tu pago. Por lo tanto, la variable que define el valor de la otra variable es la independiente. En este caso, la variable que define lo que vas a pagar es la cantidad de paletas. Porque a la inversa sería muy absurdo, ¿no? O sea, imagínate que llegas a la caja y en lugar de preguntarte cuántas paletas llevas, te dicen, pues son 80 pesos. Dices, oye, espérame, llevo 4 paletas. Sí, pero son 80 pesos. Tú le vas a decir, no, espérame, estás mal. Si las paletas valen 2 pesos y yo llevo 4, pues tengo que pagar 8. Si te fijas, hablamos de cuánto llevo, entonces cuánto pago. La variable de cuánto pago no es algo arbitrario, no es algo que yo llegue a la caja y me van a decir, ah, pues pagas tanto. No, depende de cuánto lleve. ¿Ok? Por eso es que es la variable independiente la que dice cuánto va a valer la otra. ¿Ok? Bueno, vamos a la gráfica y vamos a poner esos puntos siguiendo la misma mecánica que utilizamos en la colocación de puntos en el plano cartesiano. Si te fijas ahí dice una paleta, 2 pesos. Entonces, vamos primero a poner paletas y pagar. Paletas va en el eje X. Por lo tanto, colocamos el primer punto. Una paleta son 2 pesos. O sea, me moví 1 a la derecha porque es una paleta y 2 hacia arriba porque son 2 pesos. Y luego 2 paletas y fueron 4 pesos. 3 paletas, 6. 4 paletas, 8 pesos. 5 paletas, 10 pesos. Y 6 paletas, 12 pesos. Entonces, si te fijas ahí, siempre hubo una relación de más a más. X crece y Y también crece porque es una relación directamente proporcional. Entre más paletas, más pago. Esto siempre nos va a dar como resultado una línea recta. Regularmente este tipo de líneas empiezan en la coordenada 0,0. ¿Por qué? Pues porque si llevas 0 paletas, pues pagas 0 pesos. Entonces, el punto de arranque pues sería el 0, 0. ¿Ok?
Ahora, nuestra tabla del lado izquierdo nos va a generar una constante de proporcionalidad. Siempre la vamos a obtener como y entre x. Esa es nuestra constante de proporcionalidad. Observa, 2 entre 1, 2, 4 entre 2, 2, y así, todos me dan 2. ¿Qué significa? El 2 es una constante. En este momento esta constante de proporcionalidad pues prácticamente no te dice mucho. Sin embargo, toma nota y déjalo por ahí en tu cerebro muy grabado, porque esa constante la vamos a utilizar un poquito más adelante en la clase del día, pues yo creo que de mañana, ¿ok? Entonces, chécalo por favor, es muy importante, ¿ok? Ahora, es importante también decir que la gráfica de una relación directamente proporcional siempre es una recta, ¿ok? Siempre. Si a ti te dicen un ejercicio como este y a la hora en que graficas no te da la recta, es que estás haciendo algo mal, porque una gráfica de proporcionalidad directa siempre tiene que ser una recta, recta, siempre recta, ¿ok? Proporcionalidad inversa. Cuando una cantidad crece, su correspondiente decrece, o bien cuando una cantidad disminuye, su correspondiente aumenta. Ejemplos. Vas en auto, entre más rápido vas, menos tiempo haces en llegar a tu destino. Fíjate, más rápido, menos tiempo. ¿Ok? De más a menos, o sea, una parte de las condiciones aumenta y ¿qué le pasa a la otra? Disminuye. Van a barrer un terreno. Entre más personas colaboran, menos área barre cada una. Entonces va de más a menos, ¿sí? Entonces vuelve a presentarse, es una proporcionalidad inversa. Luego, van a repartir una herencia por partes iguales, entre menos herederos haya, más van a recibir. O sea, en este caso es entre menos personas haya, pues más les va a tocar, ¿verdad? Porque la van a partir la herencia por partes iguales. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de proporcionalidad inversa. Una variable aumenta y la otra disminuye. Y viceversa, una variable disminuye y la otra aumenta. Vamos a ver un ejemplo de proporcionalidad inversa, igual que en el caso anterior. Vamos a tener nuestra tabla, vamos a hacer nuestra gráfica, vamos a sacar nuestra tabla de proporcionalidad para ver si tenemos una constante de proporcionalidad y vamos a definir el tipo de gráfica que nos debe de dar, ¿ok? En este caso, dice, construyes una barda con diferentes cantidades de obreros. Ok, si tenemos un obrero, nos vamos a tardar 12 días. Si tengo 2 obreros, pues me voy a tardar 6 días. Si tengo 3 obreros, me voy a tardar 4 días. Si tengo 4 obreros, me voy a tardar 3 días. Si tengo 5 obreros, me voy a tardar 2.4 días. Si tengo 6 obreros, me voy a tardar 2 días. Entonces, aquí va viéndose una clara diferencia, ¿verdad? Donde vas teniendo cada vez más obreros y cada vez va siendo menos el tiempo. Aquí hay algo que es muy importante observar, ¿sí? Si tú aumentas el número de obreros, vamos a decir, para esa barda en lugar de un obrero voy a tener 100 obreros. ¿A poco eso implica que me voy a tardar, no sé, 3 horas? Pues lo más seguro es que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque el tiempo tiende a bajar, cada vez es menos, pues es imposible, por cuestiones prácticas, reducirlo de tal forma que llega a un número absurdo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de la proporcionalidad inversa, ¿sí? A ver, vamos a ver estos números en la gráfica, ¿ok? Igual que en el ejercicio anterior, en la X estoy poniendo la variable independiente y en la Y estoy poniendo la variable dependiente, ¿ok? En este caso, vuelvo a decir, la variable independiente es obreros. ¿Por qué?
porque cuánto tiempo me voy a tardar depende de cuánto tiempo de cuántas personas van a participar en esa actividad, ¿ok? Vamos a ver, el primero es 1 y 12. Bueno, pues lo ponemos, ahí está, 1 en X y 12 en Y. 2 con 6, 2 en X y 6 en Y. 3 con 4. 5 con 2.4. A ver, todavía no sale. Ah, es que me salté, era 4 con 3, perdón. Luego, por último, 6 con 2. Igual que en la anterior lo vamos a unir, pero evidentemente no es una línea recta. Si yo intento hacer una línea recta ahí, pues va a ser imposible, no hay manera, ¿sí? Fíjate, cuando yo lo uno, aquí lo estoy haciendo en pedacitos, ¿sí? Lo que me da es como una curva de bajada, ¿sí? Puede ser así o puede ser a la inversa, puede ser que me dé una curva como de subida, ¿sí? O sea, como quien fuera subiendo una montañita. En este caso es como ir, como si fueras en una resbaladilla, algo así. Bueno, la resbaladilla es recta, ¿verdad? Creo que me entiendes la idea, ¿no? Vas como una curva. Ahora, en este caso, al ser proporcionalidad inversa, se maneja una constante de proporcionalidad inversa. ¿Dónde está esa constante o cómo calculamos? Fíjate, es 1 por 12, 12. 2 por 6, 12. 3 por 4, 12. 4 por 3, 12. 5 por 2.4, 12. Y 6 por 2, 12. Esa va a ser mi constante de proporcionalidad inversa. ¿Ok? Es una multiplicación. Hay que ser muy cuidadosos. Luego vamos a ver cómo aplicamos este número. Sin embargo, bueno, debemos de entender que cuando hablamos de proporcionalidad inversa, la constante se obtiene multiplicando X por Y. Ahora, si observamos esa gráfica, ya dijimos, no es una recta. Esa gráfica tiene un nombre, aquí lo vamos a poner. Es una hipérbola equilátera. Se oye feo, ¿verdad? Está feito el nombre. Sí, tampoco me gusta. Pero, bueno, así se llama, hipérbola equilátera. No nos vamos a meter mucho en grabarnos este nombre, pero sí es importante que identifiques la forma de la gráfica. A veces es hacia abajo, vuelvo a decir. Puede ser algo igual, pero ir de abajo hacia arriba. Te daría una curva de abajo hacia arriba. Más adelante vamos a hacer ejemplos en otro tema. Pero por lo pronto, bueno, es importante nada más que entendamos que directo, recta, inversa, una curva que se llama hipérbola, ¿ok? Bueno, hipérbola equilátera. Bueno, pues, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Continuamos en otro momento. Bye.